Bueno, buen tiempo, estimados seguidores de este programa. Hoy tenemos en esta fecha 14 de junio, acercándose ya al solsticio de este mes que es verano en el norte, ¿no? Tenemos a Patricio Domínguez Pazmiño, quien ha sido un gestor comunitario, un dirigente barrial, un líder barrial con trayectoria en la gestión pública y en la participación ciudadana. Ha sido director zonal, funcionario del municipio de Quito, consultor y analista político especializado en temas electorales y pues exdirector del provincial de la delegación de Pichincha del Consejo Nacional Electoral, y quizás por este motivo lo hemos invitado a esta conversación, a esta consulta, ¿no? Actualmente ejerce como consultor en derechos humanos, en movilidad humana y políticas públicas. Bienvenido, pues, mi estimado Patricio, un gusto saludarte. Gracias por invitarme, Alfredo. Qué gusto verte y con todo gusto estamos listos para hablar de muchas cosas y de los temas que tú propongas. Ya, mira, yo había estado o estoy preocupado o estamos preocupados los ecuatorianos por lo que ocurre a nivel político, y lo político últimamente en esta temporada que se acercan elecciones tiene que ver muchísimo con la gestión del Consejo Nacional Electoral, donde tú fuiste director provincial. Por lo tanto, tienes una experiencia en esto. Yo quisiera que me describas o que me des a conocer, nos des a conocer tu enfoque sobre esta institución que se ha vuelto polémica en tiempo de elecciones e incluso fuera del tiempo de elecciones. Tú sabes que acaban de eliminar prácticamente la participación de los partidos políticos, de algunos partidos políticos, entre ellos la Revolución Ciudadana, e intentaron eliminar la participación de la Unidad Popular, una organización bastante amplia en este país. Bajo la dirección de la señora Atamaín ha estado un buen tiempo este organismo dirigido, y entonces esa es la idea de que tú cómo visualizas este conjunto de la institución. Bueno, primero hay que decir que la señora Tamaida ha estado 8 años en el Consejo Nacional Electoral de forma ilegal. Recuerda que de acuerdo a la normativa, los consejeros tienen que cumplir 3 años y tienen una posibilidad de elegirse 3 años más, es decir, tendrían un total de 6. Eso primero han roto la normativa y eso ha hecho de que la señora continúe y recientemente haya dejado a un lado la presidencia, pero continúe como consejera y asuma José Cabrera. En estos 8 años hemos visto que se ha debilitado la institución del Consejo Nacional Electoral, porque primero, si nosotros vemos las conversaciones que ha tenido Atamaid con los diferentes medios de prensa, vamos a tener tres cosas fundamentales. La primera, la señora no conoce lo que es un plan operativo electoral. En las ocasiones que ha participado no nos dice técnicamente cómo se prepara un proceso nacional en términos electorales y tampoco la normativa que le apoya. Y esto ha hecho que el Consejo Nacional Electoral tenga unas planificaciones muy pobres, defendidas, cierto, por la gente que trabaja en el CNE y son de carrera, que hacen un buen trabajo. Pero no ha habido una directriz clara. Más bien, si nosotros hacemos notar, ha tenido bastantes fallas, bastantes debilidades, y lo último que ha pasado es que le hayan retirado a Unidad Popular y eso ha causado precisamente de que renuncie, porque eso era ya inevitable. No podíamos llegar al punto que estamos para darnos cuenta de que el Consejo Nacional Electoral no solo ha estado mal manejado, sino que ha respondido a intereses políticos. ¿No crees que justamente este organismo, que debería ser colegiado, en el que deberían participar, digamos, instituciones alejadas de la política, si se quiere, de la política clásica, como por ejemplo las universidades? Entonces, ¿no te parece que eso ha hecho que esta institución entre en disputa por las diferentes organizaciones políticas? Por supuesto, lo que ahora
ha pasado es que la política no solo marca cuál es la línea del Consejo Nacional Electoral, sino además se cierra, lo que no permite una participación amplia donde haya una discusión. Y precisamente la base del Consejo Nacional Electoral es la participación de las organizaciones políticas. Y en esa lógica estamos viendo de que hay varias equivocaciones y lo que se hace en muchos casos es borrar a movimientos sin el debido proceso. Yo creo que se deben cumplir los procesos para cuando las organizaciones políticas no cumplen de acuerdo al código de la democracia, entonces sí aplicar la normativa, una de las cuales es los porcentajes que tienen que sacar en cada una de las elecciones. Nosotros vemos que en este rato las equivocaciones de la señora Tamaín han hecho de que no se confíe en el Consejo Nacional Electoral y en este rato esperamos que el presidente actual, José Cabrera, reinstituya la legitimidad del Consejo Nacional Electoral a través de un plan electoral claro. Hay que darle la duda, pero yo creo que en este rato, si no lo hacen, para las próximas elecciones vamos a tener muchos problemas en términos de idoneidad. El problema que yo veo es que no es de ahora el problema con la señora Tamay, es mucho atrás. Recuerdo los momentos en que estuvo el doctor Pozo, por ejemplo, ¿no? Que hubo una serie de irregularidades, entre ellas un gran apagón que le dio el triunfo al candidato de ese entonces. Lo que hay que mirar es cómo se dieron técnicamente los procesos y qué se legitimó. Entiendo que cuando estuvo el doctor Pozo como presidente hubo un recuento de votos y eso por lo menos amplió el tema de la participación y de las organizaciones políticas. En cambio, en este caso lo que hemos visto es que no se ha abierto a la posibilidad de que del que los aportes de las organizaciones políticas sean escuchados e ingresados en los procesos electorales y como te decía, los últimos 8 años han sido un problema grave para la legitimidad del CNE porque como no tenemos una persona técnica, porque Diana Tamaid, vuelvo y repito, en las reuniones que ha mantenido con los medios de prensa, no ha tenido claridad en términos de, por ejemplo, cómo ha planificado el proceso electoral, cuál es la posibilidad de cómo han incidido las organizaciones políticas en términos de no solo de los procesos electorales, sino de las normativas que ellos tienen que proponer dentro del reglamento a nivel nacional. Tomemos como un ejemplo, modelo, el tema de la disputa, de la situación que hubo cuando Yacu Pérez, por ejemplo, este, se había prácticamente ganado un espacio para una segunda vuelta electoral y sin embargo fue bajado cuando empezaron una serie de diálogos, entre comillas, con el señor Guillermo Lazo y prácticamente se impuso su presidencia. Eso fue grave. Acuérdate de que Diana Tamaid salió a declarar que ya había ganadores para la segunda vuelta y ella había indicado que en ese momento Yacu Pérez pasaba la segunda vuelta. Y después pasó exactamente lo contrario y no hubo un recuento claro de los votos y tampoco se permitió que las actas que había presentado Yacu Pérez sean verificadas de acuerdo a lo que él planteaba. En esa lógica no hubo una real democracia. Lo que hubo es que el Consejo Nacional Electoral estuvo cargado a una posición política de uno de los candidatos. ¿No crees que se ha burocratizado mucho esa institución y obedece a intereses puntuales? Por supuesto. O sea, cuando vemos que por un momento le retiran a la Unidad Popular y luego la vuelven a incluir, nos estamos dando cuenta de que hay incidencia política. Cuando vemos que hay organizaciones políticas que son retiradas, también nos estamos dando cuenta de que hay incidencia política. Y el trabajo es tan malo, que nosotros nos damos cuenta de que hay directriz, que hay intereses, y por esos intereses se deja a un lado la normativa y se aplica lo que no debe ser. Lo que no debe ser me refiero a que un peso sobre determinados actores políticos y no hay una legitimidad en el proceso. Yo tuve una experiencia en el Consejo Electoral de prácticamente un año, casi un poco más, un poco menos, y pude observar que esa institución prácticamente tenía un control, y ese control no es de ahora.
no es desde hace 19 o 20 años, es desde hace mucho tiempo. Y me pareció, por atando cabos, de que el Partido Social Cristiano, no sé si me equivoco, eh, es quien ha tenido el control durante mucho tiempo de esa institución y después, cuando ocurre digamos, la intervención de Alianza País, logra llegar al poder, entonces las cosas cambian. Hay una lucha por este espacio, hay designación de autoridades con tendencia política y entonces, este, me parece, es mi intuición, es mi observación, de que quienes llegaron a tener el control del 2007 ha sido el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. ¿Me equivoco, estimado Patricio? Yo creo que hay que irnos todavía más atrás. Siempre ha sido un organismo en disputa, siempre. La estructura de cómo cambia el Consejo Nacional Electoral es a través de la Constitución, donde crean un nuevo poder, la función electoral. Y dentro de la función electoral plantean lo que es el Código de la Democracia. El aplicar el Código de la Democracia es lo que ha fallado y efectivamente han habido intereses dentro de la función electoral, pero los últimos 8 años han sido totalmente desastrosos. O sea, nosotros podemos analizar los 30, 40 años últimos y vamos a darnos cuenta que los últimos 8 hemos puesto a una persona que además de no conocer la normativa, de no manejar lo que es el Código de la Democracia, tampoco ha manejado nunca un plan operativo electoral. Y entonces difícilmente puede haber un proceso donde se respete la normativa, donde el proceso tenga claridad en cada uno de los temas. Y como dije, para mí las últimas administraciones que han sido ilegales, ojo, hay que entender que, como dije, en los últimos 6 años, la señora Tamaid ha seguido en el Consejo Nacional Electoral por intereses claros, no ha sido cambiada. Recordemos que lo que tú hablabas cuando en la pelea para la segunda vuelta entre Lazo y Yacu no demostró claridad, no demostró transparencia, ni siquiera se abrieron las urnas para poder verificar que lo que Yacu Pérez planteaba en ese momento sobre los votos y las actas que tenían eran claras con respecto de que había un interés y una incidencia, especialmente recuerdo en Guayaquil, que era el reconteo que se pedía de parte de Lazo y Yacu decía, abramos todo. Y claro, ahí nosotros vemos de que hay un interés clarísimo. Entonces, yo creo que para que se reinstitucione la función electoral tiene que haber más transparencia y en esa lógica tiene que haber mayor participación de las organizaciones políticas. Tú sabes que de acuerdo a la normativa se tienen que hacer, el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer consejos políticos. En esos consejos políticos participan las organizaciones políticas a nivel nacional, pero no son escuchadas, simplemente son invitadas y eso es lo que hay que cambiar. Las organizaciones políticas no deben ser invitadas a las reuniones, sino parte para que puedan hacer las observaciones del caso y en esa lógica se transparente desde el principio hasta el final cada una de las actividades que están planteadas dentro de un proceso electoral. Desde que, por ejemplo, ¿cómo así nos llaman a elecciones en este rato y las adelantan? ¿En qué parte de la normativa dice? ¿En qué parte del Código de la Democracia o en la Constitución implica de que podemos cambiar cuando se nos ocurre las fechas y los planes que se supone que tenemos que cumplir por normativa y ley? Eso ya nos tiene que llamar la atención. Los tiempos que se han manejado, que han roto la normativa, que han sido para intereses particulares y además que la política está atrás influenciando en ese tema. Por eso tenemos que estar atentos a este proceso que se viene con respecto a los gobiernos autónomos descentralizados y obligar a que haya mayor información, mayor transparencia y que quienes participan en la verificación del proceso, me refiero a las personas que son presidentes de junta, sean totalmente idóneas. Por ejemplo, ahí hubo un gran paso, ahí sí hubo un gran paso, de que ya no sean funcionarios públicos los que cuenten los votos, sino más bien de las universidades y la sociedad civil. Eso es importante. Pero eso que se ha logrado y se ha avanzado, lo borran con el codo al hacer este tipo de planes electorales flash con una intencionalidad política y rompiendo la norma. Tú te has preguntado, ¿por qué no se ha mantenido la ley? Y efectivamente tendríamos que ir a elecciones, pero el próximo año en febrero. Ujú. Ahora, quiero poner solamente como un ejemplo esto de la politización.
Alguna vez yo asistí a un curso de capacitación que vino el intelectual argentino Atilio Borón. En esa conferencia que dictó este personaje, yo pensé que el tema era la democracia. Y cuando hablamos de democracia, hablábamos, digamos, de un amplio margen del estatuto ecuatoriano, de la constitución, etcétera, ¿no? Pero lo que hizo este Atilio Borón fue una arenga prácticamente a favor de la revolución ciudadana. Esto fue, si mal no recuerdo, en el 2010 más o menos. Entonces eso me dejó a mí, digamos, em, sembrado la duda de que esta institución obedecía más a intereses políticos que a intereses de la democracia como la vivimos ahora. ¿Qué dices tú de eso? Yo creo que quienes sean invitados al CNE a dar charlas tienen que ser personas idóneas y si quieren dar un punto de vista está bien. Lo que no se puede es inmiscuirse ya dentro de un proceso y tener una posición. Mm. Acordémonos además que cuando el Consejo Nacional Electoral comienza su plan electoral, hay tiempos que se deben cumplir. Esos tiempos tienen que ser respetados. Y en esa lógica, quien tiene que hacer cumplir esa ley es el Consejo Nacional Electoral. Que vayan y participen intelectuales está bien. Lo que no está bien es que incidan en la opinión de la gente. Este, ¿tú crees que la administración de Diana Tamaín se entregó al actual gobierno? Yo creo que por sus obras los conoceréis, dicen. Y entonces lo que hay que hacer es una revisión de lo que ha hecho y entonces entendemos qué es y cuál es su interés. Yo creo que como ecuatorianos tenemos que pensar, por ejemplo, el cambio de plan operativo electoral para que en este año se den las elecciones nos lleve a pensar, a reflexionar el por qué. ¿Por qué lo hacen? La idea de acabar con varias organizaciones políticas también. ¿Por qué lo hacen? Me parece de que en una ley deben participar todos. Ojo, ojo, deben participar todos. Ahora, que se aplique la ley con respecto a las organizaciones políticas que no cumplen y, por ejemplo, tienen dineros que no deberían tener con respecto a quién les financia, a todas me refiero, debería aplicarse la normativa, pero con total transparencia. Entonces, lo que estoy diciendo yo es que no hay que cargarse para un lado ni para el otro. Lo que hay que hacer es transparentar un proceso. ¿Y cómo se transparenta el proceso? Primero, conociendo la normativa y segundo, conociendo lo que es un plan operativo electoral, cosa que la señora Tamaí nunca la conoció en los 8 años, ni siquiera aprendió, lo cual es grave. Ujú. Esperemos que el actual presidente José Cabrera brinde los espacios correspondientes a las organizaciones políticas para que hagan las observaciones del caso y que puedan sistematizar e incluirlas en los procesos. Eso sería lo interesante, porque de otro modo lo que va a pasar es que no vamos a tener un proceso electoral transparente. Justamente haciendo referencia a lo de hace un momento que yo planteaba, que es mi intuición, que es mi interpretación. El actual presidente del Consejo Electoral y la vicepresidenta, me parece que obedecen a intereses políticos. El señor Cabrera al Partido Social Cristiano y la señora Acero a la Revolución Ciudadana. Porque Me conozco parece, además, porque conozco además que los asesores que tienen son prácticamente militantes de estas dos tiendas políticas. lo cual sería un problema gravísimo, porque si es así, desde el nacimiento vamos a tener cuestionamientos al por qué hay intereses creados. Eso sería gravísimo, porque eso demostraría una vez más lo que tú dijiste al principio, que siempre ha estado en disputa la función electoral y no precisamente para transparentar las cosas. Sin embargo, yo quiero creer de que en este momento ellos van a actuar de acuerdo a la normativa, a la ley y van a transparentar los procesos, porque los ciudadanos no son tontos, los ciudadanos se van a dar cuenta cuál es el proceso y debemos de estar alertas hasta que se cumpla la normativa, que se cumpla la ley y tengamos un proceso transparente. Pero ¿no crees que para que ese proceso que tú estás enmarcando, haya una reforma del Código de la Democracia, una reforma del estatuto de esa institución? Por supuesto, pero recuerda que las reformas al Código de la Democracia tienen cierta anticipación.
tienen tiempos para que se puedan cumplir. En este rato no se puede cumplir porque ya están en proceso electoral y espero que los asambleístas, luego de recoger los aportes de la ciudadanía y de la gente que conocen los procesos, que conocen la normativa, sepan plantear reformas para mejorar lo que hasta ahora tenemos como democracia. Hay una parte inquietante, es el hecho de que en épocas electorales, en el conteo, se ha dado el caso de que se ha descubierto, yo no sé hasta dónde es verdad, salas ajenas al Consejo Electoral, pero que trabajan como que si fueran parte y prácticamente están definiendo quién gana y quién no gana en el momento de los conteos. Esto, si es que es así y se comprueba, tienen que ir presos. Recuerda que en proceso electoral la gente, solo voy a poner un ejemplo simple, la gente que llega ebria a dar su voto tiene que estar presa. La gente que coge una papeleta y quienes forman parte de la junta, sea el presidente, el vocal, y la manipulan por alguna situación, también tiene que irse preso. O sea, hay parámetros en los cuales hay normas que implican incluso, como dije, hasta llegar al punto de poner presa a una persona. Por eso, cuando se dan ese tipo de denuncias, yo creo que se tiene que actuar articuladamente con la Policía Nacional, con los organismos competentes y como cabeza el Consejo Nacional Electoral para ser los primeros en denunciar y parar ese tipo de cosas que tienen que ver con apoyar a algunos y a otros. Entonces yo creo que cuando hay denuncias de ese tipo que son graves, hay quien tiene que liderar y transparentar el proceso del CNE. Lo que pasa es que a veces no lo hacen y se hacen de la vista gorda, lo que implica ahí de que nosotros como ciudadanos tenemos que presionar para que lo hagan. Los ciudadanos también tenemos poder, acuérdate de la participación ciudadana. Y si es que no cumple el Consejo Nacional Electoral, pues hay que presionar para que cumplan. Y desde esa lógica estaremos desde cualquier parte aportando para que la democracia de este país sea transparente. ¿Se puede confiar en el sistema de conteo que existe, es este sistema electrónico de conteo rápido? Si es que se hace planificadamente y con gente idónea, que sea transparente, se puede. Pero si es que no se lo hace de esa manera, puede haber una grave duda que puede poner a la gente de pie en términos democráticos. Me parece que por ahí hay algún problema que ya se ha dicho en otras ocasiones. Cuando, por ejemplo, ha pasado eso de los apagones, que no ha sucedido una vez, ha sucedido creo que 2 o 3 ocasiones más. Pero te explico una cosa, más allá de los apagones, lo que se tiene que verificar es la urna, pues. Recuerda que en el caso de Yacu, lo que quería Yacu es abrir las urnas para verificar que la votación coincida con el acta. Me voy a explicar mejor. En una urna es donde quienes somos parte del proceso electoral, los ciudadanos, depositamos nuestro voto. Este conteo de votos va a un acta. Esa acta es el reflejo de lo que se ha depositado en la urna. Entonces, Yacu Pérez planteaba de que se abran las urnas para contar voto a voto, se vuelva a registrar el acta y se verifique que lo que decía el acta es lo que estaba dentro de la urna. Entonces, más allá de los apagones, hay también, no digo, hay también elementos que nos pueden ayudar para hacer un mejor control. Eso quiere decir que las organizaciones políticas que dentro del proceso electoral son quienes se llevan la copia del acta. ¿Qué implica llevarse la copia del acta? Que las organizaciones políticas pueden contar, pueden sumar su votación y pueden verificar si es efectivamente la que ellos revisaron o no. Y cuando no es la que ellos revisaron, entonces pedir que se impugne las actas. Las actas se pueden impugnar. ¿Por qué? Porque falta la firma del presidente, por ejemplo, de la Junta, o porque está mal contado, contaron mal. Son dos cosas que se tienen que verificar. Y, por ejemplo, en muchos casos puede haber dolo. Y al contarlas, se equivocaron a propósito. Y cuando hay una diferencia pequeña, como la hubo entre el Lazo y Yacu, entonces ahí se pueden prestar para suspicacias que pueden terminar como terminaron, con una Diana Tamaid cuestionada, con un Yacu Pérez con legítimo derecho pidiendo que se abran las urnas y eso no pasó.
Entonces, ¿qué es lo que los ciudadanos tenemos que pedir? Cuando tengamos estos casos tan pequeños y con tan pequeña diferencia, que se abran las urnas, pero que se abra para todos y se vuelva a recontar todo. Con eso se transparencia. Mira lo que acabó de pasar en Perú. Se puede ganar una votación por 500 o 600 votos. Por eso la importancia de que sus organizaciones políticas hagan tres cosas fundamentales. La primera, que den formación a sus militantes. La segunda, que además tengan la oportunidad de darles herramientas técnicas para que puedan verificar el proceso y puedan ser parte como veedores que tienen que ser de que está funcionando bien el proceso. El problema es que las organizaciones políticas no lo toman en serio y cuando son las elecciones no tienen quien les lleve el acta siquiera. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque en muchos casos no tienen plata para pedirle a la gente que vaya a ser coordinadores de parte de ellos, delegados de ellos como coordinadores de sus organizaciones políticas para la verificación del proceso. Y entonces ahí solemos ver, y no sé si te ha pasado, de que cuando vas a elecciones encuentras a delegados de la Revolución Ciudadana y de ADN, nada más. Solo de las dos organizaciones. ¿Por qué? Porque tienen el poder de pagar a su gente, mucha gente habrá voluntaria, a otros les pagan y entonces con eso copan los recintos electorales y tienen mayor capacidad de control. Pero todas las organizaciones políticas deberían plantearse una hoja ruta donde hagan formación, donde den herramientas técnicas para que cuando tengamos procesos electorales tengan la posibilidad de llevar su contabilidad con el acta que le entregue el Consejo Nacional Electoral y tengan la posibilidad de impugnar de acuerdo a la normativa. Esto que estamos observando del Consejo Nacional Electoral, como que estamos tirándole la pelota a la sede central, pero parece que esto se reproduce en las provinciales, que se convierten en feudos de partidos políticos y son los que manejan, digamos, todos los contenidos institucionales. De acuerdo, lo que pasa es que cuando tú pones a los diferentes directores a nivel nacional, lo que necesitas es que vaya gente técnica. No vas a poder borrar de un tajo de que haya gente que haya participado en política. Sería lo ideal, pero es muy complejo. Pero por lo menos que vaya gente técnica que conozca. Y eso tiene que ver con la posibilidad de que esa gente pueda revisar los procesos y además, si es que tiene conocimientos, tenga la posibilidad de aplicarlos. Pero como dije, lo que tú dices también se puede dar como suspicacia. Si yo pongo a la gente de determinada organización política, entonces ahí estoy cometiendo dolo desde el principio. El papel de las Fuerzas Armadas en esto no puede modificar, digamos, esta situación crítica que tiene la institución. Bueno, las Fuerzas Armadas siempre han sido en procesos electorales operativas, no deliberantes. Tú sabes que son quienes custodian tanto, dependiendo la competencia directa, tanto la policía como, como las Fuerzas Armadas, el proceso en sí, es decir, el traslado de las papeletas, la llevada a las urnas, y eso se hace precisamente para que las Fuerzas Armadas, entendiendo que son una institución totalmente neutral y lo que procura es garantizar los procesos, sea parte de cada una de las instancias dentro del plan operativo electoral. Entonces las Fuerzas Armadas deben dar apoyo y lo hacen muy bien desde la parte logística, pero no pueden ser deliberantes. Más bien, lo que se tiene que garantizar es que no lo sean, porque puede ser que por intereses incluso le digan a la persona por quién votar, lo cual sería gravísimo, que vayas a un recinto electoral y el militar en la parte de afuera te induzca a votar por A o B o C, que eso es imposible, no tiene que hacerse. Pero digo, sería gravísimo. Pero de ahí las Fuerzas Armadas siempre tienen que ser acompañantes y no deliberantes. ¿Qué intuyes tú para lo que pueda ocurrir en noviembre? Una intuición para el proceso de las... Yo te voy a dar lo que quisiera que pase, ¿no es cierto? Lo que quisiera que pase es que haya una revisión clara por parte del presidente Cabrera, de quienes ahora se dan cargo del CNE, de que revisen a nivel nacional cómo está por cada provincia, qué ha pasado en los últimos procesos electorales, porque es un indicador. Si tienes problemas siempre en Manabí, refuerza Manabí. Ándate a Manabí, revisa cuáles fueron los cuellos de botella, por qué tuvieron problemas y si es que quieres transparentar más el proceso, deja que las organizaciones políticas participen, dejan que tengan voz en cuanto a los
informes técnicos que ellos realizan para que acojan ciertos aportes y se apliquen en los reglamentos internos que manejan. Entonces, yo quiero creer que hay la posibilidad todavía de que se transparente el proceso electoral. Pero si no lo hacen y muestran que son los recaderos de una organización política o de dos organizaciones políticas o del mismo gobierno, entonces ahí vamos a tener problemas graves. Porque la ciudadanía no es tonta, la ciudadanía estará expectante de lo que hace el Consejo Nacional Electoral y hacia dónde va. Parece que las presiones políticas son más poderosas que el sistema democrático como tal. Pareciera que hasta el momento es así, pero pongámonos todos como vigilantes de que pase un proceso electoral limpio. Pero lo que tú has dicho se ha dicho varias veces. Y lo vamos a seguir haciendo, y lo vamos a seguir haciendo. Lo que pasa es que yo te digo que las organizaciones políticas también tienen culpa, pues, de lo que te acabo de decir. Si no tienen unos militantes formados y que lleven los instrumentos que se necesitan para conocer lo que es el proceso electoral, sus derechos como organización política, va a ser difícil incluso de que los ejerzan, pues. Entonces es un problema integral, pero estoy de acuerdo contigo. El problema más grave se da cuando no transparentan los procesos desde la cabeza, es decir, desde la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Necesitamos entonces un consejo electoral que sea colegiado, fuera de las cuestiones políticas, digamos, de la politiquería más que de la política. De acuerdo, necesitamos un Consejo Nacional Electoral no solo colegiado, porque recuerda lo que pasa. Al CNE llegan ingenieros, arquitectos, sociólogos, y está bien que lleguen, pero luego que aprendan adentro lo que es un proceso electoral, porque eso no enseñan en ninguna universidad. No te enseñan desde que nace el proceso, desde que se da, desde el transcurso hasta que votas y luego tras del proceso electoral, que eso es una de las cosas que son debilidades de quienes ejercen como autoridades dentro del Consejo Nacional Electoral máximas. Y me dirán, ¿y los asesores son eso, asesores, pero quien debe conocer son sus dirigentes. Por eso te decía yo que daba vergüenza cuando la señora Tamaid iba a los medios de comunicación, porque no manejaba ni la normativa ni el proceso electoral. Y lo último que dijo para retirar a la Unidad Popular, eso era vergonzoso. No les quedó otra que regresarles la posibilidad de que participen, ¿no? ¿Renunció por presiones o porque simplemente se vio ahogada en Yo este... creo que de las dos. Yo creo que de las dos. Por presiones y porque estaba ahogada después de una gestión pésima. Ujú. Bueno, te quiero agradecer mucho, mi querido Patricio Domínguez, y estaremos conversando en otra oportunidad. Te agradezco y espero, Alfredo, de que no sea ni la primera ni la última. Conozco y te felicito la cantidad de libros que tienes y tus estudios que haces con respecto a la sociedad y a la sociedad ecuatoriana, que eso es una herramienta importantísima para conocernos mejor, para saber de dónde venimos y por qué a veces hay que reflexionar hacia dónde vamos. No a veces, siempre hay que reflexionar hacia dónde vamos. Muchas gracias, mi querido Patricio. Hasta pronto. Hasta pronto, amigo.